Bueno, en esta parte vamos a desarrollar el ejercicio 3, el ejercicio de laboratorio 3. Como podemos ver, ya empezamos a crear con el sketch. Le damos en la vista de top. Desarrollamos lo que es las distancias que con las que vamos a trabajar en lo de ahora. Bueno, por mi parte, lo que yo hice fue, aparte de crear sketch, trabajar el sketch en 3D. Bueno, es una manera de trabajar mía, y también puse algunos parámetros, ¿no? De las distancias de centro 1 de la etapa 1. Como vemos ahí, lo puse 30, ¿no? Es lo que me salió haciendo los cálculos. Y el ancho que va a tener los granajes va a ser de 3 centímetros, que yo lo puse el valor de MDF. O sea, el parámetro lo puse con el nombre de MDF. No, lo dividí en la dirección de Z, en el eje Z. Y vamos ahí, consigo también vamos a hacer la distancia entre centros de la segunda etapa, por eso lo dije, lo puse el parámetro con ese nombre, que me da 27, y luego consigo a eso también el valor de MDF, ¿no? Que va a ser 3, el valor de MDF. Ahí colocamos el valor de MDF. Y luego también la distancia entre centros de la etapa 3. Bueno, el sistema yo lo trabajé en 4 etapas. Ahí nos ubicamos en la etapa 3, luego vamos con el MDF, el ancho del... Porque vamos a trabajar con un MDF de 3 milímetros, bueno, por ahora, ¿no? Y la última etapa que lo puse diámetro entre centros 4. Esa es la última etapa, y consigo esto, siguiendo al siguiente trabajo, vamos a introducir los engranajes. Trabajé con módulo 2 al inicio, en la primera etapa, el número de dientes lo puse 10. Y en la distancia de MDF, el ancho que va a tener, ¿no? El engranaje. El engranaje 2 de la primera etapa, también trabajé con 2 de módulo, y el número de dientes que yo le puse fue de 20. Ahí lo puse el número de dientes 2, ¿no? Y MDF. Trabajé con algunos parámetros básicos. Lo que después hacemos, creamos un componente de cada body, de cada body, y ahí ya lo colocamos en lo que es joint. Seleccionamos primero vamos a terminar de colocar, ¿no?, los engranajes de las 4 etapas. Nos dirigimos ahí. Trabajé el módulo de la segunda etapa con 1.5. Número de dientes del primer engranaje fue 12, ¿no? Ahí como se ve. Y el segundo engranaje de la segunda etapa la trabajé también con 1.5, y el número de engranaje fue de 24, ¿no? Que lo puse el número de dientes 4. Y el ancho, todo el ancho se trabajó en MDF. También se crea unos componentes de la body, y así sucesivamente, ¿no? Hasta completar las 4 etapas con las que yo he trabajado para este trabajo. Ahí trabajamos con el módulo 3 y con el número de dientes 8, número de dientes del quinto engranaje, y el ancho de MDF. Igual ahí, y trabajamos un número de dientes de 32. Yo le puse el número de dientes 6, y ahí lo pongo MDF. Y como vemos, ahí ya tenemos la tercera etapa, ¿no?, del sistema. También creamos, ¿no?, los componentes de cada uno. Creamos los componentes. Y por último, los engranajes de la cuarta etapa lo trabajé con 2.5, que el número de dientes va a ser 14, número de dientes 7, que es igual a 14, y el valor del ancho del espesor del engranaje MDF. Y el último, que va a ser
de 60 dientes, ¿no? Número de dientes 8, que es el igual a 60, y el ancho de medio. Bueno, en ahí, ya después de eso nos vamos al joint. Bueno, primero creamos los componentes de la cuarta etapa, ¿no? Y lo separamos en orden. En orden lo puse en orden para no confundirme, ¿no? Lo separé en orden. Primera, segunda, y tercera y cuarta etapa. Luego nos vamos a lo que es el joint para posicionar sobre qué punto va a ser el giro, ¿no? Si va a ser en 2 sentidos, 3 sentidos, ¿no? En este caso solo va a girar en el eje Z, con el punto que yo he trazado, ¿no? Los 2 puntos. Y lo primero que vamos a hacer es ordenar antes de realizar los movimientos. Ordenamos, colocamos así los granajes por etapas. Ya coloqué la primera etapa y ahora voy colocando la segunda etapa, ¿no? Con el motion, con el joint y con el movimiento de revolución. Solo vamos a trabajar en este trabajo solo vamos a trabajar con la revolución, el joint, pero revolución nada más, seleccionando 2 puntos centros que van a tener: el punto de engranaje, el punto centro de los engranajes y el punto centro de los de donde se va de donde va a rotar, ¿no? Los engranajes. Ahí vamos con la tercera etapa, ya vamos colocando la tercera etapa, ¿no? Colocamos ahí. Ahí vamos colocando el sexto granaje de la tercera etapa. Y por último vamos a colocar lo que es la cuarta etapa. Lo vamos a direccionar, vas a girar respecto a ese punto también, ¿no? Ahí vemos la cuarta etapa, el último paso que vamos a realizar. Una vez ya colocado, ¿no? Con el joint, lo que vamos a hacer, como vemos ahí los granajes que están superpuestos, vamos a desviarlo, ¿no? Con el ángulo, con esa fórmula que hemos realizado de 180. Vamos a editar el joint y lo colocamos en dice ángulo, el ángulo que nos pide, ¿no? De desviación, una desviación de 180 entre 20, que es el número de granajes, para que no estén superpuestos. Vemos ahí los resultados, ¿no? De la división de 180 entre 20, para que el ángulo gire un poco, para que se ubique en ese ángulo determinado. Y luego vamos con la segunda etapa, que vamos a hacer la misma operación. En este caso va a ser entre 24, que es el número de dientes. Y por último, ¿no? Editamos el granaje, el último de la etapa 4, y colocamos también 180, que es el número de dientes, entre 60. Ahí vemos cómo se ubican los engranajes, ¿no? Para que ya no estén superpuestos.
Ahora nos vamos en la opción también, una vez terminado eso, nos vamos en la opción de plastic y en el solid, y nos vamos en el motion link. Y lo que vamos a hacer es primero dar el número de dientes mayor y abajo el número de dientes menor, para que giren, y lo vamos a dar en reverse para que giren en sentido contrario, ¿no? De no darle el reverse, bueno, iría en sentido horario o antihorario, los dos sistemas, ¿no? Los dos engranajes en este caso. Vamos a hacer la repetición en los 4 etapas, ¿no? También ahí colocamos el número de diente del grande y abajo el número de pequeño del engranaje pequeño. 24 que es el grande y 12 que es el pequeño. Ahí le damos OK, ¿no? La misma función vamos a realizar en las cuatro etapas. Ahí vemos también el número de dientes del grande y sobre abajo el número de dientes pequeño. Le damos OK en reverse. Y por último la cuarta etapa. Ahí colocamos 60 y en la parte inferior colocamos 14 y le damos en reverse. OK. Bueno, luego de esto vamos a colocar un motion link entre la rueda de la etapa 1 y el piñón de la etapa 2, ¿no? Para que gire en un mismo sentido, ahí como vemos, ¿no? Caso que si no colocamos el motion link, bueno, giraría de una forma desordenada. Ahí vemos que todos ya van girando en el sentido horario, antihorario, de acuerdo al sistema que tiene que ir, ¿no? Ahí vemos el 6 y el 7, ¿no? La rueda de la tercera etapa con el piñón de la cuarta etapa. Bueno, hasta esa parte ya vamos, ¿no? Con lo que es la parte del sistema. Ahora nos vamos a dirigir a colocar los diámetros, el cual vamos a tener el diámetro. Como vemos, vamos a colocar el diámetro primitivo de cada del piñón, tanto como de la rueda. Colocamos un scale primero para realizar esa operación y luego lo metemos restricciones y la distancia que va a ocupar. Como ahí vemos, ¿no? El diámetro de 18 y en el siguiente el diámetro primitivo de la segunda etapa es 36. Pasamos lo que es a la tercera etapa, el diámetro primitivo del piñón es 24, el diámetro primitivo de la rueda es 96. Y ahora con la cuarta etapa, la distancia es 60 y en la cuarta etapa el diámetro primitivo del piñón es 35 y el diámetro primitivo de la rueda de la cuarta etapa es 150. Y la distancia que es 92.5. 92.5 y vemos que es el límite. Siguiente de eso, nos vamos al design para crear el plano. Creamos un plano en forma horizontal, vertical, en forma vertical, y aparece las piezas que vamos a trabajar. En este caso solo vamos a colocar tanto el piñón y la rueda de la primera etapa que nos pide. Bueno, yo lo estoy trabajando con una escala de 1 a 0, 1 a 1.5, ¿no? Y bueno, tanto la segunda hasta la cuarta etapa los quité para ver el diámetro primitivo tanto de la primera etapa del piñón y la rueda.
En realidad van a ser 4 planos que van a ver. Bueno, yo solo lo coloqué uno para dar el ejemplo, ¿no? Y colocamos ahí, estamos viendo el diámetro primitivo y luego colocar el plano, el diámetro primitivo. Vamos a colocar las acotaciones de el diámetro primitivo de ambos y luego el ancho de cada uno que van a tener. Y al final colocamos un cuadro de las especificaciones que hemos hecho, el módulo que hemos trabajado, el número de dientes, la relación y el ángulo en que se va a trabajar. Bueno, sería todo, profesor, para este trabajo. Y gracias.